El caso de Katherine Knight. La niña del matadero. Australia, década de 1950. En un pueblo perdido entre los campos de Nueva Gales del Sur, nació una niña que más tarde se convertiría en uno de los nombres más temidos de la historia criminal. Su nombre, Katherine Mary Knight. A simple vista, una niña como cualquier otra. Pero desde el principio, su vida estuvo marcada por el caos, el abuso y la violencia. Infancia entre gritos y golpes. Catherine nació en una familia rota. Su madre, Barbara Rothhell, tenía una relación extramarital con un hombre casado llamado Ken Knight, y aquel escándalo se convirtió en noticia local. En una comunidad pequeña, los rumores eran tan crueles como las realidades que se ocultaban tras las puertas cerradas. Barbara fue rechazada por su familia, perdió amistades y vivió en una constante guerra doméstica. Su nuevo compañero, Ken, era un camionero alcohólico, agresivo y dominante. Desde niña, Catherine presenció peleas que terminaban en gritos, empujones y sangre. Su madre, frustrada y cansada, volcaba su amargura en los hijos. Gritaba, insultaba y, en más de una ocasión, hablaba con naturalidad sobre las violaciones que sufría por parte de Ken, delante de la pequeña Catherine. Ese entorno marcó su mente para siempre. En la escuela, Catherine era retraída, solitaria y propensa a ataques de ira. Muchos compañeros la recordaron años después como una niña que pasaba de la risa al enojo en cuestión de segundos. Uno de sus maestros dijo: era callada, pero si alguien la provocaba, sus ojos cambiaban. No parecía una niña, parecía alguien que había visto cosas que los demás no. La violencia como lenguaje. En casa, el caos era la norma. A veces, Catherine dormía en el suelo porque sus padres discutían toda la noche. Otras veces, se encerraba en su habitación abrazando una almohada, mientras escuchaba los golpes al otro lado de la pared. Aquella sensación de miedo constante se transformó en una especie de fascinación por el poder. A los 8 años, comenzó a mostrar comportamientos preocupantes, maltrataba animales pequeños, guardaba objetos afilados y decía que algún día nadie la volvería a lastimar. El sistema educativo de la época no tenía herramientas para tratar a una niña con trauma severo. Sus profesores veían sus cambios de humor como simple mal comportamiento. Nadie imaginó que esos primeros síntomas eran la semilla de una mente fracturada. La adolescencia, entre la rabia y el aislamiento. Durante la adolescencia, Catherine desarrolló una personalidad dual. Podía ser amable, trabajadora y hasta encantadora, pero también cruel, manipuladora y explosiva. En la escuela secundaria, sus ataques de ira eran frecuentes. Lanzaba pupitres, rompía objetos y amenazaba a otros estudiantes con tijeras o lápices. Pese a todo, era inteligente y detallista. Tenía buena memoria, aprendía rápido y mostraba obsesión por la limpieza y el orden, un intento de controlar un entorno que siempre había sido caótico. A los 15 años abandonó la escuela sin saber leer ni escribir correctamente, pero encontró trabajo en lo único que la atraía desde niña, el matadero local. Allí, entre el olor a metal y la sangre, encontró un lugar donde se sentía en control. El matadero, el inicio del descenso. Para muchos, aquel trabajo sería insoportable. Para Catherine, era terapéutico. Aprendió a usar cuchillos con precisión quirúrgica, a desmembrar animales y a trabajar sin titubear ante el sufrimiento. Sus compañeros la describieron como una empleada eficiente pero inquietante. Mientras otros almorzaban, ella afilaba cuchillos o practicaba movimientos en el aire, siempre con una sonrisa fría en el rostro. Guardaba sus cuchillos personales en una vitrina en su habitación, justo encima de su cama. Cuando alguien le preguntaba por qué, respondía con naturalidad: por si los necesito. Para ella, los cuchillos no eran herramientas, eran símbolos de poder. Representaban control en un mundo que siempre le había negado el control. El amor como campo de batalla. A los 17 años conoció a su primer gran amor, David Callot, un compañero de trabajo del matadero. David era un hombre tímido, callado, y con problemas de alcoholismo. A diferencia de otros, no temía a Catherine. Ella lo dominaba desde el principio, lo controlaba, lo manipulaba y,
de manera extraña, él parecía aceptarlo. Se casaron en 1974, y su boda fue tan caótica como su relación. Durante la recepción, Catherine intentó estrangular a David porque él se había emborrachado demasiado y hablaba con otras mujeres. A los pocos días, lo golpeó con una sartén de hierro, dejándolo inconsciente. La violencia se convirtió en rutina. David intentó huir varias veces, pero siempre regresaba. Decía que Catherine lo tenía hipnotizado, una frase que muchos recordarían años después como una premonición. La maternidad y la locura. Catherine quedó embarazada poco después. Durante el embarazo, su comportamiento se volvió aún más inestable, alternaba entre ternura extrema y ataques de furia. Cuando nació su primera hija, su entorno creyó que la maternidad la calmaría. Pero ocurrió lo contrario. Un día, sin razón aparente, Catherine colocó al bebé sobre una vía del tren y caminó hacia el pueblo, diciendo que alguien debía salvarla si era digna. Por suerte, un hombre la encontró antes de que el tren pasara y rescató a la niña. Catherine fue hospitalizada y diagnosticada con depresión posparto severa. Estuvo internada varias semanas, pero fue dada de alta sin tratamiento prolongado. Nadie imaginaba que aquella mujer sería capaz de algo peor. Poco después, David la abandonó definitivamente y se mudó a otra ciudad. Catherine juró vengarse, pero en lugar de perseguirlo, se concentró en criar a su hija y seguir trabajando en el matadero. Su reputación ya era temida, fuerte, impredecible y peligrosa. Muchos la evitaban, pero otros sentían una mezcla de atracción y miedo hacia ella. Un patrón repetido. A lo largo de los años siguientes, Catherine tuvo varias relaciones. Todas terminaban de la misma manera, violencia, amenazas y heridas. Una vez, apuñaló a uno de sus compañeros en el pecho durante una discusión, aunque sobrevivió. En otra ocasión, quemó la ropa de un amante porque llegó tarde a visitarla. Sin embargo, su vida parecía seguir un ciclo: violencia, arrepentimiento, calma y nuevamente caos. Era incapaz de mantener una relación sana, pero tampoco soportaba estar sola. Sus vecinos decían que, pese a todo, tenía momentos de amabilidad y dulzura. Podía cuidar a un niño con ternura y, minutos después, golpear a alguien con furia desmedida. Una mezcla de víctima y verdugo. El reflejo de una mente rota. En su interior, Catherine había aprendido que el amor y el dolor eran inseparables. La violencia era su lenguaje emocional y la posesión su manera de sentirse segura. Para ella, perder a alguien era lo mismo que morir. Su entorno no lo sabía, pero los signos de un trastorno mental grave estaban frente a todos: paranoia, dependencia emocional extrema, impulsividad y un profundo odio hacia la traición. Eran síntomas claros de lo que los psiquiatras más tarde clasificarían como trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, en aquella época, nadie diagnosticaba esos casos. Catherine era simplemente una mujer con carácter fuerte. Y en una sociedad que toleraba la violencia doméstica como algo normal, su conducta pasaba desapercibida. El inicio de su leyenda. A finales de los años 80, Catherine se había convertido en una figura conocida en su comunidad. Era la mujer del matadero que asustaba a los hombres. Había tenido varias parejas, algunos la describían como apasionada, otros como un demonio disfrazado. Pero su historia aún no había llegado a su punto más oscuro. Porque el destino pondría frente a ella al hombre que cambiaría todo. John Charles Thomas Price. Un hombre amable, querido, trabajador y con una inocencia que lo convertiría en el blanco perfecto de una mente que confundía el amor con la destrucción. Amor y posesión. En el mundo de Catherine Knight, el amor siempre fue sinónimo de dolor. Nunca aprendió a amar sin destruir. Y cuando el destino puso en su camino a John Charles Thomas Price, la historia tomó un rumbo del que nadie saldría con vida. El hombre equivocado en el momento perfecto. Era 1995. Catherine tenía casi 40 años, varios hijos de relaciones anteriores y un historial de violencia que muchos en Aberdeen conocían, pero pocos se atrevían a mencionar. Trabajaba en la fábrica de carne local, y a pesar de su reputación, seguía siendo una empleada valorada por su eficiencia.
Ion Price, conocido como Pricey, era un hombre sencillo, alegre y querido por todos. Trabajaba en las minas cercanas y tenía 3 hijos de un matrimonio anterior. Después de su divorcio, buscaba tranquilidad. Lo último que esperaba era cruzarse con alguien como Catherine. Se conocieron a través de amigos en común. Desde el principio, la conexión fue intensa. Catherine se mostró encantadora, maternal y divertida. Ion, que desconocía su pasado violento, quedó cautivado por su energía. Decía que con ella se sentía vivo otra vez. Pero esa vitalidad escondía algo más, una necesidad desesperada de control. La relación perfecta, al principio. Durante los primeros meses, Catherine parecía otra persona. Cocinaba para él, cuidaba a sus hijos y se mostraba atenta y cariñosa. Los vecinos decían que nunca la habían visto tan feliz. Ion la presentó a sus amigos y familiares, quienes, al conocerla, sintieron cierta incomodidad. Era amable, pero había algo en su mirada, recordaría años después la hermana de John. Una mezcla de intensidad y amenaza. Aún así, la relación prosperó. John permitió que ella se mudara con él. Parecían formar una familia unida, hasta que la máscara comenzó a caer. El regreso del monstruo. A medida que pasaban los meses, Catherine empezó a mostrar su verdadero rostro. Los celos la consumían. No soportaba que John hablara con otras mujeres, ni siquiera con sus compañeras de trabajo. Lo llamaba constantemente, lo seguía, y revisaba cada rincón de su casa buscando pruebas de infidelidad. Cuando John intentaba razonar con ella, su respuesta era siempre la misma, el grito, la amenaza, la furia. Los ataques verbales se convirtieron en físicos. En una ocasión, le clavó unas tijeras en el brazo durante una discusión. Él no la denunció, creyendo que era un arrebato pasajero. Aún sabiendo que vivía con una mujer peligrosa, John seguía allí, aferrado a la esperanza de que el amor pudiera cambiarla. El ciclo de la violencia. Catherine tenía un patrón que repetía con cada relación, primero mostraba cariño, luego dominio, y finalmente, destrucción. Era dulce durante días, pero bastaba un comentario, una llamada o una sospecha para encender la chispa. En su mente, cada pareja debía pertenecerle por completo. No toleraba el rechazo, ni la independencia. El amor, para ella, era posesión total. Cuando John comenzó a hablar con su exesposa para visitar a sus hijos, Catherine lo interpretó como traición. Esa noche, lo golpeó con tanta furia que los vecinos llamaron a la policía. Sin embargo, John se negó a presentar cargos. Dijo que ella estaba estresada y que todo pasaría. No pasó. Cada disculpa era seguida de una reconciliación intensa, de promesas, de lágrimas. Pero el ciclo siempre regresaba, más violento que antes. Advertencias que nadie escuchó. Los amigos de John comenzaron a preocuparse. Uno de ellos le dijo: «Tienes que dejarla. Esa mujer no está bien». Ion lo sabía. Incluso bromeaba con el tema. «Si algún día desaparezco, ya sabes quién fue». Era una broma amarga, pero terminaría siendo una profecía. Catherine lo vigilaba día y noche. Llegó al punto de grabar conversaciones, revisar recibos y preguntar a los vecinos cada vez que él salía. El control era absoluto. La ruptura. En 1999, tras una discusión especialmente violenta, John finalmente la echó de su casa. Ella juró vengarse. Durante semanas, lo acosó con llamadas y mensajes. Luego cambió de táctica, fingió calma. Volvió a trabajar, se mostró amable con todos, e incluso comenzó a hablar con los hijos de John. Poco a poco, fue ganándose otra vez su confianza. En el fondo, John seguía sintiendo algo por ella. Era su punto débil, la culpa. Creía que podía ayudarla, que abandonar a Catherine sería como dejar a alguien enfermo. El regreso a la casa. Meses después, Catherine se presentó en casa de John diciendo que solo quería hablar. Llevaba un pastel y una sonrisa. John dudó, pero la dejó entrar. Conversaron tranquilamente. Ella se mostró arrepentida, incluso lloró.
Prometió que cambiaría, que buscaría terapia, que solo quería estar en paz. Durante algunas semanas, la convivencia fue aparentemente normal. Pero algo cambió en la mirada de Catherine. Los amigos de John lo notaron. Se veía nervioso, como si esperara que algo malo ocurriera. Y tenían razón. Las señales del final. A comienzos del año 2000, John decidió terminar la relación definitivamente. Le dijo a Catherine que ya no podían seguir, que necesitaba recuperar su vida. Ella lo escuchó en silencio, sin discutir. Solo respondió: de acuerdo, John. Pero recuerda, nadie me deja. Esa frase, dicha con calma, sería la sentencia que sellaría su destino. Durante los días siguientes, Catherine se mostró tranquila. Volvió a su rutina, actuando como si nada hubiera pasado. Pero en secreto, comenzó a planear su venganza. Compró ropa nueva, preparó la casa, y escribió notas con mensajes oscuros. Él me traicionó. Esta noche será perfecta. Su mente había cruzado el punto de no retorno. La noche antes del horror. El 28 de febrero del año 2000, John le contó a sus compañeros de trabajo que tenía miedo. Les dijo que si no iba al trabajo al día siguiente, llamaran a la policía. Sabía que algo estaba mal, pero no imaginaba hasta qué punto. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Catherine allí. Ella había preparado la cena, había encendido velas y puesto música suave. Le pidió que se quedara una última vez, que hablaran como adultos. John, agotado, aceptó. Cenaron juntos, vieron televisión y se fueron a dormir. A simple vista, era una noche tranquila. Pero la calma era solo el preludio de la tormenta. Mientras John dormía, Catherine permanecía despierta. A su lado, en la penumbra del cuarto, observaba en silencio, respirando con calma. Afuera, el viento movía las ramas, y el reloj marcaba las 2 de la mañana. En su mente, algo se quebró para siempre. La noche del horror. El reloj marcaba las 2 de la mañana del 29 de febrero de 2000. La casa de John Price estaba en silencio. Afuera soplaba un viento leve que hacía crujir las ventanas. Dentro, sobre la cama matrimonial, John dormía profundamente. A su lado, Catherine Knack permanecía despierta, mirando la oscuridad. Durante horas, había ensayado mentalmente lo que haría. En su mente, una mezcla de rabia, abandono y dolor formaba un torbellino imposible de detener. Sus pensamientos no eran lineales, se cruzaban imágenes de su infancia, las peleas con su padre, las voces de su madre y los recuerdos del matadero. Su respiración se volvió lenta, controlada. En su mirada ya no había amor, ni tristeza, ni cordura. El punto sin retorno. Poco después de las 3, John se movió en sueños. Catherine se levantó de la cama con cuidado, caminó hacia la cocina y encendió una pequeña lámpara. La casa quedó bañada en una luz amarillenta y silenciosa. Tomó su juego de cuchillos, los que siempre mantenía afilados, y volvió al dormitorio. No hubo gritos ni discusión. Solo un acto frío, mecánico, que rompería para siempre la paz del vecindario. Minutos después, el silencio regresó, pero algo en aquella casa había cambiado para siempre. El amanecer del horror. A la mañana siguiente, el 1 de marzo, los compañeros de trabajo de John se alarmaron, no había llegado al turno y no respondía al teléfono. Recordaron lo que él había dicho el día anterior. Si mañana no vengo, llamen a la policía. A las 8 de la mañana, un oficial acudió a su domicilio. La puerta estaba cerrada, pero se veía el coche estacionado. Golpearon, llamaron su nombre. Nadie respondió. Decidieron entrar por la puerta trasera. El olor metálico los detuvo en seco. Los agentes encendieron sus linternas y encontraron una escena tan perturbadora que, según informes posteriores, varios de ellos requirieron atención psicológica. La casa estaba impecablemente limpia, la mesa puesta con platos, cubiertos y verduras cocidas, pero no había nadie vivo. En el dormitorio hallaron a Catherine Knack inconsciente sobre la cama, respirando débilmente. A su lado, una nota escrita a mano. Él me traicionó.
que pague por lo que hizo. El desconcierto policial. Al principio, los investigadores creyeron que Catherine había intentado quitarse la vida. Sin embargo, pronto descubrieron que sus heridas eran superficiales, más teatrales que reales. Mientras era trasladada al hospital, los agentes comenzaron a registrar la casa. El horror que encontraron superó toda lógica. En la cocina había restos de carne cocida y guarniciones preparadas con cuidado, como si se tratara de una cena familiar. Sobre la mesa, 2 platos servidos. Encima de cada uno, una nota con el nombre de los hijos de John Pras. La deducción fue inmediata. Catherine había planeado alimentar a los hijos de John con los restos de su padre. La prensa más tarde lo llamaría la cena más macabra de Australia. La detención. Cuando Catherine despertó en el hospital, fue fría y evasiva. Negó haber recordado lo sucedido y dijo que todo era un sueño. Los detectives no creyeron una sola palabra. Encontraron su ADN en toda la escena y las huellas de sus zapatos desde el dormitorio hasta la cocina. Fue arrestada formalmente y trasladada bajo custodia. En su primera declaración, apenas habló. Lo amaba, pero me hizo mucho daño. No hubo lágrimas ni sorpresa. Solo una calma inquietante, la misma que la había acompañado toda la vida cuando la violencia salía de sus manos. El impacto en la comunidad. Aberdeen era un pueblo pequeño donde todos se conocían. La noticia corrió en cuestión de horas. Los vecinos no podían creerlo. La mujer del matadero, la misma que cocinaba pasteles para los eventos locales, se había convertido en asesina. Los hijos de John Pras quedaron devastados. El pueblo entero lloraba a un hombre trabajador, amable y querido, mientras intentaban comprender la magnitud de lo ocurrido. Los medios de comunicación invadieron la ciudad. Los titulares eran brutales. Mujer australiana comete crimen indescriptible. La novia del matadero, el caso Catherine Knight. La mente detrás del crimen. Los psicólogos que la evaluaron describieron su comportamiento como el de una persona extremadamente controladora y con rasgos psicopáticos. No había señales de arrepentimiento genuino. Catherine se justificaba diciendo que John la había humillado y que merecía una lección. Durante las entrevistas, alternaba entre calma absoluta y episodios de risa nerviosa. A veces lloraba sin motivo, otras, se quedaba mirando fijamente al vacío. Un psiquiatra resumió su diagnóstico en 3 palabras. Trastorno de personalidad grave. El símbolo del poder. Para los investigadores, el acto de cocinar no fue una locura improvisada, sino un gesto simbólico. Durante toda su vida, Catherine había aprendido a dominar su entorno a través de los cuchillos, del control sobre la carne, de la preparación. En el matadero, el poder significaba cortar, transformar, decidir qué se aprovecha y qué se desecha. Esa misma lógica la aplicó en su crimen. Era su manera enferma de afirmar control sobre el hombre que la había abandonado. Los días siguientes. En prisión preventiva, Catherine fue aislada de las demás reclusas. No mostraba miedo. Pasaba horas escribiendo o durmiendo. Cuando un guardia le preguntó si entendía la gravedad de lo ocurrido, respondió: fue amor. Solo que el amor se me fue de las manos. Mientras tanto, los peritos analizaban cada detalle. El informe forense era espeluznante, pero necesario para el juicio. La evidencia era tan abrumadora que la defensa tuvo pocas opciones. Los abogados intentaron argumentar enajenación mental, pero las pericias demostraron que Catherine entendía perfectamente lo que hacía. Había planeado el crimen, limpiado la escena y preparado la mesa. Eso descartaba la locura temporal. El interrogatorio final. Durante su último interrogatorio antes del juicio, un detective le preguntó: ¿por qué lo hiciste? Catherine lo miró con serenidad y dijo: porque él me iba a dejar. Y nadie me deja. Esa frase se convirtió en el resumen perfecto de su vida, una mujer que confundió amor con dominio y dolor con pertenencia. El peso del horror. La prensa australiana convirtió el caso en tema nacional. Los noticieros mostraban imágenes del vecindario, entrevistas con amigos de John y debates sobre la violencia doméstica.
La sociedad entera se preguntaba cómo alguien aparentemente normal podía llegar a ese extremo. En el hospital, Catherine pasó una semana en observación psiquiátrica. Los médicos concluyeron que estaba mentalmente estable para enfrentar juicio. Cuando recibió la noticia, sonrió. Perfecto, dijo. Así todos escucharán mi versión. Pero cuando llegó el momento, ni siquiera habló. El juicio y la condena. La noticia del crimen cometido por Catherine Knight recorrió Australia como un relámpago. No solo por su brutalidad, sino porque parecía imposible que una mujer, madre, trabajadora y conocida por su comunidad, fuera capaz de algo tan inimaginable. La prensa la llamó la novia del matadero. Y el país entero quería respuestas. El comienzo del juicio. El 23 de octubre del año 2001, la sala del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur se llenó hasta el último asiento. Reporteros, curiosos, vecinos de Aberdeen y hasta psicólogos asistieron al juicio más mediático en décadas. Catherine, vestida con ropa sencilla, entró en silencio. No saludó, no lloró, no mostró emoción alguna. Solo observó a su alrededor con calma, como si no comprendiera del todo el espectáculo que se había desatado a su alrededor. El fiscal, Peter Morris, fue directo desde el principio. Este no es un caso de locura. Es un caso de odio, venganza y control. Catherine Knight sabía exactamente lo que hacía. Los cargos eran claros: asesinato premeditado y trato indigno a un cuerpo humano. Las pruebas eran abrumadoras: el ADN, los registros de la compra de cuchillos, las notas escritas, y sobre todo, el testimonio de amigos y familiares de John Price. El intento de declarar inocencia. Al principio, Catherine se declaró inocente. Su defensa argumentó que no recordaba nada y que había actuado bajo un episodio psicótico. Los psiquiatras, sin embargo, la contradijeron. 3 evaluaciones independientes confirmaron que no sufría esquizofrenia ni delirios al momento del crimen. Era completamente consciente. Uno de los expertos dijo: su mente no estaba rota. Solo estaba dominada por la ira. Frente a ese panorama, los abogados intentaron convencerla de declararse culpable para evitar un juicio prolongado. Ella se negó. Quería contar su versión. Pero la mañana en que el juicio iba a comenzar formalmente, Catherine cambió repentinamente su declaración. Sin previo aviso, se levantó y dijo con voz baja: culpable. El silencio en la sala fue absoluto. Los periodistas no lo podían creer. La mujer que había insistido en su inocencia durante más de un año se rendía de repente. El juez preguntó si comprendía las consecuencias de su decisión. Catherine asintió, sin una lágrima. La reacción pública. Cuando se supo que no habría juicio completo, parte del público sintió alivio. Nadie quería revivir los detalles del crimen en el estrado. Otros, en cambio, querían escucharla hablar, querían entender por qué. La prensa, privada de su espectáculo judicial, se centró en analizar su vida. Programas de televisión reconstruyeron su infancia, su trabajo en el matadero y sus relaciones pasadas. Se publicaron artículos con títulos como De víctima a verdugo y la mujer que amó hasta destruir. Psicólogos debatían si Catherine representaba un caso extremo de trauma infantil o simplemente un ejemplo del mal en su forma más pura. El testimonio de los hijos de John. El momento más doloroso llegó durante la lectura de los testimonios escritos por los hijos de John Price. Ninguno quiso asistir personalmente al tribunal. El mayor de ellos, a través de su abogado, escribió: ella nos robó a nuestro padre. Robó nuestra infancia, nuestra fe en la gente. No queremos venganza. Queremos que nadie más vuelva a sufrir por alguien como ella. El juez escuchó con atención, con el rostro serio. No había lágrimas en Catherine. Solo un leve movimiento de cabeza, como si las palabras no le afectaran. La sentencia. El 8 de noviembre de 2001, el tribunal se reunió para dictar sentencia. El juez Barry O'Keefe tomó la palabra. Su discurso duró casi una hora, y sus palabras quedaron registradas como una de las condenas más duras en la historia judicial australiana.
El crimen cometido por la acusada Catherine Knott es de una brutalidad sin precedentes. No hay explicación psicológica que justifique su conducta. No hay arrepentimiento, solo frialdad. Por lo tanto, este tribunal impone la pena máxima posible bajo la ley. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue la primera vez en la historia del país que una mujer recibía esa sentencia. La sala estalló en murmullos. Catherine no reaccionó. Solo dijo, casi en susurro: «Está bien. No merezco salir». El juez ordenó que en su expediente se escribiera una anotación especial. «Nunca debe ser liberada». Una frase que selló su destino para siempre. El encierro. Catherine fue trasladada a la prisión de máxima seguridad de Pseudowater Women's Correctional Center, en Nueva Gales del Sur. Allí comenzó su vida como reclusa número 1468. Las autoridades sabían que debía ser aislada. No por temor a que escapara, sino por su influencia sobre otras reclusas. Durante los primeros meses, se adaptó sorprendentemente bien. Ayudaba en la cocina, limpiaba celdas y se mostraba cooperativa. Pero los guardias sabían que detrás de esa calma había algo impredecible. Una funcionaria dijo años después: «Era educada, pero si la mirabas demasiado, sentías algo extraño. No miedo, más bien una presencia, como si te observara desde detrás de los ojos». En prisión, Catherine empezó a pintar. Sus obras mostraban paisajes vacíos, rostros sin ojos y figuras femeninas solitarias. Muchos de esos cuadros fueron destruidos por las autoridades después de filtrarse en Internet. El mito de Catherine Knott. Con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda. Películas, documentales y libros retomaron el caso. Algunos la describieron como la Hannibal Lecter australiana. Otros, como el resultado de una sociedad que nunca supo tratar la violencia doméstica ni la salud mental. Los criminólogos la estudiaron durante años. Para algunos, Catherine representaba el arquetipo de la mujer dominante destructiva, para otros, era una víctima del trauma infantil que nunca recibió ayuda. Sin embargo, todos coincidían en algo. Catherine Knott era completamente consciente del daño que causaba. En una entrevista concedida en 2010, un exguardia recordó una conversación con ella. Le pregunté si alguna vez soñaba con John Press. Ella respondió, no. Él ya no sueña conmigo. Era su manera de decir que el pasado había quedado enterrado. La vida tras los muros. Hoy, Catherine tiene más de 60 años. Vive en una pequeña celda individual, bajo vigilancia constante. Recibe visitas esporádicas de psicólogos y participa en talleres de costura y jardinería. No se le permite interactuar con otras presas de manera libre. Su comportamiento, aunque estable, sigue siendo impredecible. Los informes más recientes indican que rara vez habla del crimen. Cuando lo hace, su voz se mantiene fría, sin emoción. Dice que todo terminó hace mucho. Los psiquiatras aseguran que no existe tratamiento capaz de cambiar su estructura de personalidad. Su narcisismo, su obsesión por el control y su falta de empatía son permanentes. El legado de horror. El caso de Catherine Knott dejó una marca profunda en la historia de Australia. Cambió la percepción del público sobre la violencia de género, el trauma infantil y la psicopatía femenina. Antes de ella, la sociedad tendía a pensar que los crímenes brutales eran exclusivos de hombres. Catherine rompió ese mito con un caso tan perturbador que obligó a los expertos a reevaluar todo lo que creían saber sobre la mente criminal. El juez O'Keefe, años después, diría en una entrevista: «No me arrepiento de la sentencia. Si alguna vez hubo alguien que no debía salir, fue ella». Y tenía razón. Porque incluso tras décadas de encierro, su sombra sigue siendo sinónimo de terror. La mujer que nunca saldrá. Los años han pasado. Australia ya no habla tanto del caso, pero el nombre Catherine Knott aún provoca un escalofrío. Sigue siendo la única mujer en la historia del país condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y, aunque han pasado décadas, su historia sigue viva en documentales, clases de criminología y conversaciones en las prisiones. La prisión de Silverwater.
La vida de Catherine transcurre en la Southwater Women's Correctional Center, una de las cárceles femeninas más seguras del país. Su celda es pequeña, una cama individual, una mesa, una silla y una estantería con libros. No hay espejos. La luz se enciende a las 6 de la mañana y se apaga a las 9 de la noche. Ese es su mundo. Ya no tiene contacto con sus hijos ni con su familia. Las cartas que envía rara vez obtienen respuesta. Algunas fueron devueltas sin abrir. Aún así, cada mes escribe varias páginas en un cuaderno que guarda con cuidado. Nadie sabe qué contienen. Un guardia asegura que son reflexiones, otros creen que son recetas. En los primeros años, trabajaba en la lavandería. Luego en la cocina. Paradójicamente, los encargados del penal le prohibieron usar cuchillos. Ahora se dedica al cuidado de plantas dentro del área de rehabilitación. Cultiva flores, las riega con esmero y las coloca frente a su celda. Dice que las plantas no la juzgan. El mito y la realidad. Con el tiempo, Catherine se transformó en una figura casi mítica dentro de la cultura australiana. En foros y redes sociales, su nombre se menciona con una mezcla de horror y fascinación. Hay quienes la consideran un monstruo sin alma. Otros, una víctima de un sistema que nunca trató su enfermedad. En 2006, un periodista intentó entrevistarla. Catherine aceptó, pero impuso condiciones: no hablar del crimen, no mencionar a John Price, y no hacer preguntas sobre su familia. Durante la conversación, respondió con cortesía, pero sin emoción. Cuando el reportero le preguntó si se consideraba una persona mala, ella contestó: no. Hice algo terrible. Pero eso no significa que lo haya sido siempre. El periodista escribió más tarde. Sentarse frente a ella era como hablar con dos personas al mismo tiempo, una abuela amable y un abismo sin fondo. El estudio psicológico. A lo largo de los años, varios criminólogos y psiquiatras han estudiado su caso. Todos coinciden en que Catherine es un ejemplo extremo de una personalidad límite con rasgos antisociales y sádicos. Su historia muestra cómo el abuso infantil, el entorno violento y la falta de atención psicológica pueden distorsionar la empatía hasta convertirla en control y destrucción. Un informe penitenciario describe su mente con estas palabras: Catherine Knack no mata por placer, sino por pérdida de control. Cuando siente que la abandonan, su mundo se derrumba, y la única manera de recuperarlo es aniquilar lo que teme perder. Esa frase resume su tragedia. Porque detrás del monstruo, hay una niña que nunca entendió el amor sin dolor. El impacto cultural. El crimen de Catherine Knack cambió la forma en que Australia habla sobre la violencia doméstica. Durante años, el tema fue tabú, se consideraba un asunto privado. Después del caso, se aprobaron leyes más severas y programas de apoyo psicológico para víctimas y agresores. El documental Beyond Reason, The Catherine Knack Story se emitió en televisión nacional, con un enfoque humano más que sensacionalista. Mostraba cómo una cadena de abandono, trauma y silencio puede culminar en tragedia. Miles de personas lo vieron, y muchas dijeron que les ayudó a reconocer señales de abuso en sus propias relaciones. El caso también inspiró obras de teatro, novelas y hasta canciones. Pero, más allá del arte, dejó una enseñanza brutal: el mal puede crecer en lo cotidiano si nadie lo detiene a tiempo. El paso del tiempo. Hoy, Catherine tiene más de 65 años. Su cabello es gris, su piel pálida. Ya no sonríe tanto como antes, pero sus ojos conservan ese brillo extraño, entre calma y amenaza. Rara vez recibe visitas. Cuando lo hace, suele hablar del clima o de sus flores, como si intentara ser otra persona. En el penal, algunas reclusas nuevas la llaman la abuela. No todas saben quién es realmente. Pero las que sí lo saben la observan con respeto, o con miedo. Una ex reclusa que compartió pasillo con ella contó años después. Era amable, pero no querías verla enojada. Una vez, alguien le quitó una planta, y ella la miró con tanto odio que todas nos quedamos heladas. Ese temperamento, esa chispa latente, sigue ahí. Solo que ahora no tiene a dónde escapar. El eco del arrepentimiento. En los informes más recientes,
Los psicólogos dicen que Catherine nunca ha mostrado verdadero arrepentimiento. Cuando le preguntan por John Crass, guarda silencio o cambia de tema. A veces dice que no lo recuerda, otras, que lo sueña feliz y lejos. En una evaluación del 2018, un doctor le preguntó si entendía por qué su condena era perpetua. Ella respondió: sí. Porque la gente necesita un monstruo al que señalar. Y quizá tenga razón. En cada sociedad existe una figura que encarna el límite, el recordatorio de lo que nadie quiere ser. En Australia, ese nombre es el suyo. La reflexión de un guardia. Un antiguo guardia penitenciario que la vigiló durante años contó que, a veces, la veía sentada frente a su planta favorita, una pequeña rosa blanca. Le gustaba cortarle las espinas con una lima. Cuando él le preguntó por qué lo hacía, ella dijo: porque las espinas hieren a quien intenta cuidar la flor. Para el guardia, aquella frase resumía su mente, una mezcla de ternura y destrucción. La mujer que nunca saldrá. Catherine Knack pasará el resto de sus días entre muros grises, bajo cámaras y cerraduras. El documento judicial que lleva su nombre tiene una frase escrita con tinta indeleble. Nunca será liberada. Y aunque algunos grupos han intentado apelar esa decisión, ningún juez ha mostrado intención de revisarla. Para el sistema, ella no es solo una criminal, es un símbolo. Un recordatorio de que el horror no siempre llega de noche ni con un rostro desconocido. A veces, vive en la casa de al lado, sonríe, cocina y dice amar. El legado invisible. Más allá de la prisión, el caso de Catherine ha salvado vidas. Docentes, psicólogos y trabajadores sociales lo usan como ejemplo para identificar señales tempranas de abuso, manipulación y violencia doméstica. El miedo que generó se transformó en prevención. Cada vez que un joven pide ayuda, cada vez que una persona reconoce una relación peligrosa, una parte de esa historia deja de repetirse. Y quizás esa sea la única redención posible para una tragedia tan oscura. Epílogo, la pregunta eterna. ¿Qué convierte a una persona en un monstruo? ¿Nace así o se construye poco a poco, entre golpes, miedo y abandono? Catherine Knack nunca respondió a esa pregunta, pero su vida parece contener la respuesta. La maldad no aparece de la nada, se gesta en silencio, hasta que un día rompe todo lo que toca. Su caso sigue siendo estudiado en universidades como ejemplo de violencia relacional extrema. Y aunque el tiempo la borre de los titulares, su nombre seguirá recordado como advertencia. Una advertencia que dice: el amor sin límites no es amor. Es posesión. Y la posesión siempre destruye.